El marcapáginas. Tenemos la suerte de contar en Radio Sefarad con José de Cora. Hola, José. Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantados de que estés aquí para hablarnos de este libro El estornudo de la mariposa, los Garbo contra Hitler, que edita Edasa. Una historia que parece de película y de novela, pero que fue real, como casi tan novelística, tan de película, como tu encuentro real con la propia historia, ¿no, José? Sí, bueno, hubo una serie de casualidades amicales y familiares, porque mi padre es algo pariente de la protagonista de la historia, de Araceli, y mi madre, sin tener conocimiento de esto, fue amiga de ella, amiga de juventud y de bailes y de amistad aquí en Lugo. Y entonces, bueno, con estos dos antecedentes, pues a mí se me abrió la puerta de conocer a Araceli, sin saber que detrás de Araceli existía la historia de la que estamos hablando, por supuesto. Porque ella no contó ni siquiera a sus propios hijos que fue decisiva, por ejemplo, en la victoria, en que saliera bien el desembarco de Normandía. Sí, fue una cosa... nos llama mucho la atención este aspecto de su vida, aunque tiene su explicación. Evidentemente ella, en todo el tiempo, todos los años posteriores al 44, ni a sus hijos, ni a sus amistades, ni creo que a ningún miembro de su familia, ni mucho menos a mí, por supuesto, dijo jamás nada de lo que había hecho durante los años de la guerra. Y yo deduzco, y de personas que han estudiado un poco la historia de este personaje, deducimos que si eso fue así, era para preservar un poco también su intimidad, primero para preservar su propia seguridad, en el sentido de que, bueno, ya sabemos que los nazis estuvieron vengándose durante mucho tiempo en organizaciones que funcionaban, la famosa Odessa y todas estas historias. Y después yo creo que también tuvo esa parte de silencio en su vida, porque ella seguía implicada de alguna manera en actividades, si no de espionaje, sí relacionadas con la embajada americana en Madrid. Uh-huh. ¿Cómo es Araceli González? ¿Podemos decir que fue una espía o que fue, como refleja un poco tu libro, una joven con ansias de aventura y enamorada de Juan Pujol, de Garbo? Sí, yo creo que esa segunda definición encaja más en lo que realmente fue tanto él como ella. Yo no los tengo por agentes en ese sentido, estricto sentido de la palabra, ni espías. Ellos fueron unos artistas de circo, unos magos, unos ilusionistas, que sin tener nada en las manos, sin tener ningún poder extraordinario, o en este caso, sin tener ninguna información importante que vender o que transmitir a los alemanes, les hacen creer que en efecto que sí la tienen, que sí son dueños de una información valiosísima, y así se mantienen durante años, hasta culminar su éxito, ¿no? Aunque nos estamos adelantando un poco a los acontecimientos que han sucedido. Yo los definiría como unos auténticos ilusionistas de circo. Uh-huh. Pero con un fuerte compromiso político, al menos por parte de Juan, en su lucha clarísima contra el nazismo y contra Hitler, ¿no? Su objetivo era acabar con el asesino. Sí, digamos, el ilusionismo son sus armas. La convicción de acabar con Hitler es una idea que le transmite su padre, un pintorero, industrial textil de Barcelona, al que él aprecia mucho. Sobre todo empieza a apreciarlo una vez que muere, como tantas veces nos ocurre a veces, que cuando tenemos delante a la persona no sabemos valorarla todo lo que es, y tiene que morirse para empezar
a influirnos, ¿no? Bueno, pues a Juan le pasa algo así. Cada uno de los dos llegan a Burgos por distintos caminos y surge un flechazo, el amor inmediatamente entre ellos, y en las conversaciones que se traen en Burgos, hay un momento en el que Juan le dice a Araceli: mira, cariño, mi ilusión en esta vida, mi única ilusión en esta vida es derribar o ayudar a derribar el poder de Adolf Hitler en Alemania. Y Araceli, en vez de salir corriendo, como podría haber salido cualquier otra persona asustada por lo que le está diciendo este hombre, pues le responde: pues me parece muy bien, cuenta conmigo para lo que quieras. Porque tenía unas ansias de aventura y además coincidía en que ese objetivo era lo suficientemente loable como para meterse en ello. Algo en lo que no creen los británicos, ¿no? Porque le rechazan en un primer momento. Exactamente. Ellos lo primero que hacen es ofrecerse a los británicos, pues sin saber muy bien para qué, pero ofrecerse para lo que gusten mandar. Y los británicos, lo único que se les ocurre en aquel momento, pues es que se alisten como soldados o que donen dinero. Como soldados no quieren alistarse porque Juan acaba de terminar la guerra y ha estado en los dos ejércitos, ha estado en el ejército republicano y en el nacional, y no quiere seguir empuñando fusiles, y dinero no tienen. Pero hay una luz que ven el Kuntenthal en ese Kuntenthal era un funcionario alemán que lo está entrevistando. Lo ve tan entusiasmado, lo ve tan nazi, tan convencido de las ideas hitlerianas, que dice: este hombre hay que aprovecharlo de alguna manera, y no saben cómo. Entonces, un buen día, después de 7 u 8 entrevistas que tienen con él, se les ocurre pensar que si Juan y su mujer logran hacerse con el visado y los pasaportes necesarios para entrar en Londres, ya que ellos no tienen ninguna voz directa en Londres que les espíe, pues que sí los admiten. Entonces se lo comunican y Juan, en vez de tirarse para atrás, dice: bueno, eso es muy difícil, eso es hoy prácticamente imposible. Pues hace lo imposible por lograr unos papeles que son, falsos en cierto sentido, y se vuelve a presentar ante ellos y dice: aquí está, es decir, ya puedo entrar en Londres. Entonces a los alemanes no les queda más remedio que aceptarlo, y pues venga, pues vamos adelante con los faroles, ¿no? Y le dan de nombre en clave Alaric, y Alaric con ese, recibe una pequeña instrucción en el manejo de la tinta invisible, de las claves y de los objetivos que los alemanes querían obtener de él en Londres, y se dispone, viene hasta Lugo, porque en Lugo está Araceli en aquel momento, y le dice, pues eso, que me han aceptado, nos han aceptado como agentes. Y todavía pregunta: pero entonces tenemos que irnos a Londres. Y ahí viene el segundo gran momento de su vida, que es otro salto acrobático, ¿no? Decías que eran ilusionistas, pues un nuevo salto. Exacto, sí, un triple salto mortal. Un truco. Red, y dicen: no, que vamos a ir a Londres, nos vamos a ir a Lisboa, que es una ciudad mucho más bonita, que no la están bombardeando, y total, como nuestra intención era engañar a los alemanes de pies y cabeza, ¿qué más nos da engañarles ya? Engañamos desde el principio, haciéndoles creer que estamos en Londres cuando en realidad estamos en Lisboa. José, ¿tú te imaginas todas estas situaciones, recreas los diálogos y además también imaginas a un agente alemán que envían para comprobar la veracidad de lo que cuentan los Garbo, ¿no? Y si realmente están trabajando para los alemanes. Exacto. Sí, bueno, eso ya sería la segunda parte. Uh-huh. En este primer contacto van a Lisboa y están en Lisboa.
Y entonces empiezan a surtir de mentiras casi más de un año. Están con esta historia. Imagínense el oyente, que no tienen ni la más remota idea de nada que sea de interés, de ninguna información que sea de interés. Ellos compran la prensa, tienen unos cuantos libros de Londres y ahí, a partir de ahí, elaboran una serie de informaciones suficientes para engañar a la embajada americana, a la embajada alemana en Madrid. Pero llega un momento en que una de las informaciones que manda Pujol, pues coincide en realidad con lo que está sucediendo por una de estas casualidades. Habla de un convoy que sale de Southampton con destino a Malta, determinado número de barcos, y ese convoy realmente sale de ese punto al punto que dice Pujol. La cosa no tiene mayor importancia, pero los ingleses se asustan terriblemente porque al escuchar, al interceptar ese mensaje, se dan cuenta de que hay un agente llamado Alaric que está transmitiendo, ellos creen, transmitiendo desde Londres. Es desde Lisboa, pero bueno, eso les asusta lo suficiente, ¿no? Eso, sin embargo, va a ser el motivo, el puente mediante el cual van a descubrir realmente a Pujol y a Araceli, y van a saber que hay dos personas dispuestas a trabajar para los aliados que están ahora mismo trabajando para los alemanes y con crédito, es decir, con todas sus informaciones tienen buen crédito, ¿no? Y entonces sí que les llevan a Londres. Entonces lo reconocen. Hay una peripecia en Lisboa en la cual Araceli dice que es la mujer de Alaric. Los ingleses se asustan también porque, claro, nadie puede decir que es la mujer de Alaric si no conoce a Alaric realmente, porque es una, digamos, es un asunto muy secreto, ¿no? Entonces, a través de esa conversación los reconocen, los mandan a Londres, se dan cuenta de que son unas piezas valiosísimas para intoxicar el mando Berlín y a todos los generales de Hitler, intoxicar con informaciones falsas o con informaciones medio falsas que digamos que conduzcan las posibles tomas de decisiones hacia lo que más le pueda interesar a los aliados. Y inmediatamente ya, pues en el año 42 ya se empieza a preparar lo que es la operación de tierra del desembarco de los aliados en Europa, que en un principio se piensa en Noruega como país por donde hacer el desembarco, pero ya inmediatamente se cambia a lo que ya conocemos como la operación Overlord, es decir, el desembarco en las playas de Normandía. José, ¿y se conoce en qué consistió exactamente el trabajo en pro del éxito del día D que realizaron Araceli y Juan? Sí, perfectamente. Básicamente por reducir la información a los muchos mensajes que se envían, claro, digamos que el objetivo fundamental era hacer creer a Hitler y a todos sus generales que el desembarco se estaba preparando en Calais, el Pas de Calais, a través del Pas de Calais, que es la zona, el sitio más cercano entre las islas y el continente. Por otra parte, bueno, muy lógico que se hubiera planteado allí precisamente por esa cercanía, por evitar que el trayecto marítimo fuera más grande. Pero, como también ya sabemos perfectamente, todo esto estaba organizándose para los 5 puntos de las playas de Normandía. Si lograban simplemente que se desplazaran unos cuantos miles de soldados que en esos momentos estaban vigilantes en Normandía y se trasladaran al norte, las posibilidades de éxito del desembarco crecían notablemente. Es decir, habría soldados, evidentemente, habría fuerza militar que los esperaría, pero no sería toda la que podría haber sido sin esto.
Uh-huh. Y naturalmente las bajas norteamericanas y aliados, las ingleses de todos los aliados serían impresionantes. Ya lo fueron bastante, ya fueron miles los muchachos que murieron en ellas, cuanto más si no llega a ser todo esto. Eso fue el gran éxito y el gran orgullo de Juan y Araceli, ¿no? Haberlo conseguido. Los nazis nunca sospecharon de que eran dobles agentes, de que en realidad querían destruirles, pero tú en tu novela sí que imaginas un personaje que es enviado para comprobar la fidelidad de los Garbo a Hitler, ¿no? Exacto, sí. A mí me parece ese es un aspecto que me parece muy chocante en la historia, ¿no? Es decir, ahí tenemos, centenares de generales, ¿no? De oficiales del ejército más poderoso en ese momento, estrategas militares de primer orden, gente que está, no piensa en otra cosa, todos engañados por Garbo, todos engañados por Araceli. Y a mí se me ocurre pensar que alguno de ellos sospechó alguna vez y habló con otro compañero preguntándole, oye, Friedrich, ¿no te das cuenta? Vamos no sé cuántos meses obedeciendo las sugerencias de un tío que es español, al que no conocemos, al que no sabemos si es realmente un nazi convencido o es un espía o es un falso informador. Tenemos que hacer algo para comprobar esto. Entonces cuando mandan al asesino, que no voy a destripar. No, claro, no podemos destripar pero la novela. Mandan ahí a alguien a comprobar que todo esto es cierto, porque si no es vero, es trovato. José, tú has tenido la suerte de conocer a Araceli. ¿No te habrá contado toda la verdad? No, que va, en absoluto. No, vamos, todo lo contrario. Yo cuando descubro parte, es decir, descubro la conexión, porque yo la conocí en Madrid más que en Lugo, y durante 10 años, que fue mi estancia allí. Después me vengo aquí como director y al cabo de otros 10 años me llama y me dice que quiere poner una esquela a nombre de Juan Pujol. Y claro, yo le pregunto, ¿y tú qué tienes que ver con Juan Pujol? Y pues he estado casada con él y es el padre de mis 3 hijos. Y yo, anda, Araceli, pero esto me lo tienes que contar de pe a pa. Esto es una entrevista bárbara, esto es fantástica. Estamos hablando de la... Te salió más el periodista que el novelista ahí. Sí, no, ahí sí. Ahí era el periodista. En 1988, que es cuando muere Pujol. Y me dice, bueno, deja pasar unos días y llámame y hablamos. Dejo pasar unos días, poquitos, le dejo pasar 2 o 3 días y la vuelvo a llamar y digo, bueno, entrevista. Bueno, venga, sí. Y la empiezo a hacer las preguntas de rigor y ella empieza a contar lo que le da la gana. La publico y hoy, a la vista de lo que he publicado, sé perfectamente que me ha mentido en casi todo. Por ejemplo, en lo principal, que ella no tenía idea de lo que estaba haciendo. Imagínate con lo que ha intervenido ella en la construcción de Garbo, cómo no va a tener idea de ese asunto. Bueno, pues pero bueno, toda la verdad vengado. O toda la verdad que tú conoces está en El estornudo de la mariposa, que publica Edasa. Los Garbo contra Hitler. Ha sido un placer hablar contigo. Esperamos que nuestros oyentes se adentren en la trepidante historia de Araceli González y Juan Pujol, que también has contado en este libro. Muchas gracias, José. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.